Hace 2 semanas aquí en Cuentas Claras y gracias a que usted se dedica a interactuar con nosotros para proponernos temas a tratar que sean de su interés y de su día a día, es que ofrecimos abordar el tema de los seguros médicos de gastos mayores y si estos son útiles o no y de qué condiciones deben de considerarse al contratarlos. Por ello es que le agradezco a Eduardo Macedo que de nueva cuenta nos apoye con su experiencia en finanzas personales para darnos pormenores de este tipo de seguros. Buenas noches, Eduardo. Hola doctor, buenas noches. Mucho gusto de estar otra vez aquí contigo platicando de estos temas tan interesantes. Gracias, Eduardo. Eduardo, ¿qué da origen y por qué es de interesarnos un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, principalmente es porque nadie está exento de sufrir un accidente, principalmente algunos se cubren porque pudieran tener una enfermedad en el futuro, pero lo que yo más le recomiendo a la gente de tener un seguro de gastos médicos mayores es que no estamos exentos de que nos pase algo en la calle, en la casa, y no sabemos hasta qué grado podemos tener una intervención quirúrgica, por ejemplo. Ahora bien, Eduardo, bueno, esto es de suponer que estas eventualidades a las que te acabas de referir, pues obviamente una persona que tiene seguridad social, bueno, pues puede acudir evidentemente a las clínicas de seguridad social como son IMSS, ISSSTE, etcétera. ¿Qué tanto, pues estas personas, como tu servidor, independientemente de tener esos esquemas de seguridad social, conviene por separado tener este tipo de seguros médicos? Ahí depende de la certeza que tengas de la cobertura médica que puedes llegar a tener. Muchas veces el IMSS y el ISSSTE tienen grandes médicos, muy buenos médicos, pero no tenemos la certeza de llegar a las manos de esos médicos. Sin embargo, si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, tú puedes seleccionar qué nivel de médico ese que te va a atender y en qué hospital te van a atender. Tener la certeza de que cuando llegas a ese hospital tendrán todos los elementos quirúrgicos que requieres, toda la asistencia que hoy, desgraciadamente, en nuestro país, pues no tenemos la certeza al llegar a una clínica o Claro. inclusive en el centro médico siglo XXI, ¿no? Sí, estas primas que se pagan de carácter sobre todo anual, ¿en qué varían y por qué varían sus precios? ¿Es por el tipo de aseguradora o es por el tipo de coberturas? Si nos vas explicando, por favor. Pues juegan los dos temas que tú comentabas. Depende de la aseguradora, todos sus niveles de riesgos que maneja y todos sus algoritmos de los incidentes que ha tenido, pero principalmente depende de la edad de la persona, del Ajá. sexo y algo muy importante, ¿a qué te dedicas? No es lo mismo que tú seas una persona que está en casa escribiendo o haciendo poesía, a que seas alguien que anda siempre en moto, ¿verdad? Ese te corre un mayor riesgo de sufrir algún accidente. No es lo mismo igual una persona que a lo mejor trabaja en un taxi, alguien que está siempre metido en una zona radioactiva como minero o algo así, ¿verdad? Corren más riesgo de poder tomar cáncer o alguna enfermedad de mayor riesgo. Entonces, todos esos estudios, todos esos ya lo tienen tabulado las aseguradoras y a través de una encuesta previa te determinan qué situación puedes llegar a tener para tener la prima, inclusive tus antecedentes familiares médicos. Si tú vienes de una familia muy sana, seguramente tu prima será menor, la que si tú tienes antecedentes de muchos familiares que tuvieron cáncer, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, todo eso es lo que hace que juegue mucho la prima hacia arriba o hacia abajo. Justamente entre estos detalles es que nos van llevando a esa letra chiquita que está ahí contenida en un largo y articulado esquema de cláusulas. ¿En qué partes consideras tú que habría que detenerse, incluso con asesoría de especialistas como tú? Mira, yo creo que lo más importante, todos los puntos son importantes, como siempre les he dicho, siempre que firman un contrato de crédito, un seguro, hay que leer, así sean 50 páginas, hay que leer todas las páginas y principalmente las letras chiquitas. En el contrato de los seguros médicos hay algo que se llama exclusiones. Hay que Ah, estar muy seguros que todo lo que dice ahí en exclusiones realmente no nos aplica o en un momento dado, si hay algo que nos aplica, que sabemos que no estamos cubiertos. sí. Ahora, la otra es los dos puntos fundamentales al momento de pagar, que es el deducible y el coaseguro. El deducible es la parte fija que siempre vas a pagar en caso que uses el seguro médico. Pongamos que son 30,000 pesos.
Esto Sí. te lleva a que si tú tienes que hacer un servicio médico que pudiera estar cubierto con tu seguro, que es menor de 30,000 pesos, pues es igual que con los coches, ¿no? Ahora sí que Sí. paga tu golpe. Mejor págalo tú porque vas a tener que pagarte, si haces uso del seguro de gastos médicos mayores, vas a tener que pagar 30,000 aunque hayan sido 15 o 20. Entonces, mejor paga tu golpe y paga tus 15,000. Ujú. El coaseguro también tiene una parte de que dices, voy a pagar un porcentaje del excedente de ese deducible Ujú. y que muchas veces está topado. Debemos de ver exactamente lo que nos ofrece la aseguradora para ver hasta dónde está el tope, porque a la hora de sumar esos dos elementos, tal vez estamos pagando una prima muy barata, pero a la hora de tener un evento vamos a tener un gasto de casi del 50% de lo que tuvimos en el incidente. Sí. Entonces, yo os recomiendo a veces pagar un poquito más de prima, pero que eso nos permita que el coaseguro sea más pequeño e inclusive el deducible. Sí. Ahora, Eduardo, voy a referirme a un evento en lo particular. Llegas con un familiar al cual incluiste en un seguro de gastos médicos familiares, porque pues yo solito no voy a llegar a lo mejor a atenderme ahí en una emergencia o me van a llevar. ¿Qué Así debo es. de hacerle prever a mi familiar o yo revisar de mi familiar al ingresar a una de estas instituciones de salud, fundamentalmente una clínica, a sabiendas de que me van a recibir por tener un seguro de gastos médicos mayores? Mira, lo que yo siempre les he dicho, no solamente en caso de un accidente, sino, no sé si recuerdas que ya hemos platicado de la famosa caja de despedida, debemos de tener en algún lado nuestra caja con las instrucciones de qué debo de hacer en caso de que tenga, en este caso, un accidente, porque Sí, te van a pedir el número de póliza. Normalmente siempre te dan una tarjeta digital del, sí. del médico, del seguro médico, la cual debes de tener en el teléfono o en algún lado que la puedan imprimir la persona que te va a ayudar o que se pueda accesar de inmediato, porque son los primeros datos que te van a pedir, independientemente de que lleves también tu identificación para que vean que la persona que está acudiendo al tomar el servicio, pues es realmente la persona que está cubierta. Pero ese modo digital debes de tener algún lugar que diga rompas en caso de emergencia, Ajá, donde, por ejemplo, en mi caso, mi esposa, mi hijo deben de saber o saben dónde está ese documento, sí. ¿no? Y ya estando en la institución de salud, yo les debo hacer saber hasta dónde me amparan, o porque muchas veces créeme que yo que he platicado con alguna de mis amistades, dicen es que ya estando adentro, pues hubo que hacer otras cosas que no estaban incluidas, son esas exclusiones que tú dices y son las que habría que pagar. Exactamente. Oh, De hecho, hay dos situaciones, doctor. Primera, cuando tienes una operación, una intervención programada, que debes de decir, bueno, desde el inicio, preguntarle a tu asesor de seguros o a tu agente de seguros qué es lo que va incluido o qué no va incluido dentro de tu cobertura. Y la segunda, pues que no la puedes prever, ¿verdad? Que si tienes un accidente y llegas de emergencia y vas a usar tu servicio médico, lo primero que debes indicar, yo tengo una cobertura de ah, servicio de gastos médicos mayores claro. y está con esta aseguradora, tiene estas situaciones y hay algunos planes que les llaman ellos, depende de la aseguradora, pero supongamos que es el nivel plata, el nivel oro, el nivel platino, diversos niveles. Y eso te indica a qué tipo de hospital vas a ir, qué tipo de cobertura de honorarios Ah, ok. médicos tienes, el tabulador. Entonces, si tú desde antes sabes en dónde es la gama donde puedes asistir, Sí, ya sabes que ante una emergencia o tus familiares ya saben que si una emergencia vas a ir al hospital sí, X, el Hospital Diablos a Coxpa, ¿no? Por decir algo, ¿no? claro, sí, Y ya sabes a cuál es al que vas a tener que ir. Porque si sí, no, si llegas también a un hospital donde no tienes cobertura, que tu seguro te dice, es que tiene cobertura con X aseguradora. Y yo sí. siempre he visto que en tal hospital llegan. Si tú vas a ese lugar y resulta que tu nivel no tiene ese nivel platino, por decir algo, sino tiene Sí, nivel cobre, pues resulta que no te estás cubierto, aunque ahí diga que claro, está esa aseguradora. claro, Tienes que claro. saber exactamente cuál es el que estás pagando. Perfecto. Eduardo, finalmente, pues dado que hay una cantidad muy grande de aseguradoras, la diversidad de sus servicios, ¿dónde puedo o cómo puedo apoyarme para establecer pues una revisión como consumidor de este tipo de producto? Mira,
Hoy por hoy hay muchos simuladores que están disponibles por parte de la Conducep. Ya habíamos platicado del hipotecario, ya hemos platicado del seguro de auto. ¿Y qué crees? También existe el de Qué buena seguros de noticia. gastos médicos mayores. Entonces, yo sugiero que como primera luz en el camino, Sí. lo consulten ahí y después, ya teniendo esa guía, puedan asistir con su agente de seguros particular o de mayor confianza. Sí, pues generoso de tu parte, digo, independientemente de la asesoría especializada de personas como tú, expertos en finanzas personales, de también compartirnos que podemos verlo en el portal de la Conducep para empezar a hacer una simulación y una comparación del mercado. Así es. Muy bien. Ahí Sí, hay otra cosa que deben de cuidar, doctor, mucho, es la parte de el tiempo que tienen para que pudiera surgir una enfermedad, lo que se llama el famoso tiempo de espera. Hay cómo muchas no. veces que yo contrato un seguro de gastos médicos mayores y dices, oye, tuve un accidente o me salió X enfermedad en 2 meses y no te lo cubren Sí. porque tienen que revisar el plazo de espera. Sí, oye, pues te agradezco muchísimo, mi querido Eduardo, porque, bueno, pues era uno de los temas que traíamos pendientes en estas inquietudes que nuestra audiencia nos hace llegar. Te agradezco muchísimo, como siempre, amigo mío. Estamos como siempre para servirte y para estar aquí opinando sobre estos temas. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Eduardo. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras todo lo que debe de considerar al contratar un seguro de gastos médicos mayores. Vamos a una última pausa y al regresar todo lo que usted quiere saber acerca de las reacciones del tipo de cambio y bolsas de valores en la última semana. Estás viendo Cuentas Claras.